Gracias por atendernos, señor presidente. Alberto Fernández, Adrián Murano es mi nombre, estamos con todo el equipo en el mediodía del Destape. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Renuevo la gratitud por esta charla. Presidente, arranco por aquí, por esta introducción. En principio, preguntarle si nos puede dar detalles de estas reuniones que mantuvo, en principio, con la titular del fondo. Usted sabe la expectativa que eso siempre genera en la Argentina. A ver, empiezo por comentar un poco cómo funciona el G20. Sí. El G20 es un foro que ya lleva muchos años y muchas ediciones, una vez al año se reúnen, que se inició a instancias del G7, de los países industrializados más importantes del mundo, que amplió el número de 7 hasta 20, convocando a muchos otros países que estaban fuera de esos 7 países industrializados, y que de verdad tiene la virtud de que es un ámbito donde hay un ámbito formal, donde se leen y se leen discursos y se escuchan opiniones, con tiempo limitado y demás, pero hay permanentemente un ámbito social donde uno puede desarrollar conversaciones que a uno le preocupan o lo afectan particularmente a su país. Este es un G20 singular porque además yo desde este es mi cuarto G20, ha sido mi último en esta época, y en los 4 años planteé la necesidad de que el sur sea escuchado, planteé la necesidad de terminar con los sobrecargos. Después de la pandemia planteé la injusticia social que se vive, planteé la necesidad de que frente al cambio climático los que fueron responsables de la crisis climática aporten financieramente a la solución. Y yo diría que con el correr de los años fuimos imponiendo la lectura de que el sur debe ser escuchado y que el sur tiene un lugar predominante. Si uno revisa, venimos de tener una presidencia del G20 el año pasado en Indonesia, este año lo tuvimos antes de Indonesia fue Sudáfrica, Indonesia, este año lo tuvimos en India y el año entrante lo tenemos en Brasil. Con lo cual el sur ha ganado mucho espacio en el G20 y además hemos logrado que se incorpore la Unión Africana, que es un acto de reivindicación, un continente que fue muy maltratado por Europa durante años. Y yo dejé planteado que pedía que para el año entrante se incorpore a la CELAC. Básicamente porque en la CELAC están los países del Caribe y el Caribe es un grupo de países particularmente afectados por el cambio climático y no tienen voz dentro del G20. Y me parece que deben estar presentes. En ese contexto hay reuniones formales y reuniones individuales. La verdad es que pude hablar con la directora ejecutiva del fondo y transmitirle mi preocupación por cómo habían ocurrido los últimos trabajos en torno al acuerdo que tenemos con el fondo, y lo dije también en el discurso ante el Pleno, ¿no? Lo que uno advierte es que todo el mundo se rasga la vestidura hablando del cambio climático y el daño que está generando. Argentina este año ha perdido 25.000 millones de dólares de ingresos porque la sequía más grande de los últimos 100 años, arruinó sus cosechas y por lo tanto afectó sus exportaciones. Y eso es algo que debía ser meritado porque además cuando firmamos con el fondo, en el artículo 11, el acuerdo dice expresamente que debe considerarse los riesgos que puedan sobrevenir y que a veces la economía se ve alterada no por la acción del gobierno, sino por otras consecuencias. En verdad, cuando puse ese artículo yo, que pedí ponerlo yo, lo hicimos pensando en el temor a un rebrote de la pandemia.
Pero también hicimos un segundo párrafo donde se habla de los riesgos que se pueden correr por el cambio climático. Bueno, acá lo vimos. Y cuando llega la hora de las soluciones en el fondo son siempre las mismas. Siempre las mismas. Y es lo que es la discusión que Sergio tuvo con el fondo. Y fue una discusión muy dura. Muy dura. La preocupación, presidente, que usted manifestó tuvo que ver con la dureza que advirtió en este último tramo de la negociación, con la exigencia de un ajuste. Tuvo que ver primero, con el hecho de que no se estaba considerando adecuadamente el daño que había sufrido a la economía argentina como consecuencia de esa sequía que nos privó de 25.000 millones de dólares. Para que tengamos noción, 25.000 millones de dólares son algo así como 3 puntos de PBI. Es demasiada plata. Es demasiada plata. Y eso afecta a cualquier economía. Y en verdad lo que uno esperaba es, bueno, ok, frente a semejante tragedia vamos a dar cierta flexibilidad en los objetivos, en el alcance de los objetivos, y eso costó mucho. Algo logramos, pero mucho de lo que queríamos no lo pudimos lograr. Y la segunda parte, esto también lo hablé con el presidente Biden, es esta percepción que uno tiene de que el staff del fondo, ya no la directora ejecutiva, porque la directora ejecutiva además me daba la razón en lo que decía. ¿Le daba la razón? Es lo que decía. El staff del fondo tiene un poder indebido. O sea, es demasiado porque más allá del análisis aritmético financiero de una deuda, está el análisis político de una deuda. Yo siempre me acuerdo que Néstor solía decir, los acreedores a los muertos no les cobran, los muertos no pagan. Y que no tiene mucho sentido ahorcar a un país hasta asfixiarlo porque sus posibilidades de pago son mucho menores. Y sin embargo, esa lógica sigue imperando en el staff del fondo. Y cuando creímos que algo había cambiado, vuelve a asomar el problema. Hablé con Cristalina al inicio, porque además dio la casualidad de que cuando se convocó a la primera sesión, estábamos Cristalina y yo entre los 3 primeros en llegar, con lo cual indefectiblemente nos encontramos, ¿no? Hablé allí, después ella cuando terminó la sesión se acercó, me persiguió, me aseguró que íbamos a corregir las cosas en el futuro, que estaban trabajando en un reclamo que llevamos 4 años planteando, que es el acuerdo del tema de los sobrecargos, que es como una sobretasa de interés que le cobra el fondo a los países sobreendeudados, y que realmente hoy, con las tasas que cobra el fondo, significan un despropósito. Así que la verdad es que con mucho respeto, pero con mucha severidad, le hablé a ella sobre todas estas cosas y sobre mi reclamo de que esto no era lo que habíamos hablado inicialmente. Y que por lo tanto pedía consideración. Y después cuando estuve con el presidente Biden, también tocamos este tema, porque lo más significativo es que el gobierno de los Estados Unidos también intentó acompañar a la Argentina en su planteo, y el staff de fondo fue inflexible también ante el gobierno americano. Eso es sí verdaderamente llamativo. Eso es verdaderamente llamativo, porque... ¿Y a qué le adjudican esa inflexibilidad del staff? No sé si surgió en las charlas o en su interpretación. El staff básicamente tiene un concepto, una lógica, una idea que viene de mucho tiempo, que es capaz de revisarse, de reformularse, de repensarse. Una de las cosas que yo dije, creo que en el primer discurso, es que hace 4 años que compartimos el mismo diagnóstico. Hace 4 años que venimos diciendo que el sistema financiero internacional está agotado, que el sistema financiero internacional ha permitido la concentración de ingresos y el empobrecimiento de millones de seres humanos en el mundo. Después de la pandemia, el mundo, como consecuencia de las reglas financieras internacionales,
solo han declarado más pobreza y más iniquidad en el mundo. Y mi planteo es, ¿cuántas veces, si todos compartimos ese diagnóstico, ¿por qué no cambiamos las cosas? ¿Por qué no las cambiamos? ¿No? Porque la verdad es que para la Argentina, o para un país del sur, o un país que está dentro de lo que yo llamo la periferia, es muy difícil generar esos cambios. Pero yo escucho a los americanos, a los franceses, a los alemanes, dicen lo mismo que estoy diciendo yo, ¿y por qué no cambian? Por eso usé una frase que alguien usó como titular de noticias acá en algún portal de Buenos Aires, que era: seguimos teniendo los mismos diagnósticos mientras caminamos en la cornisa. Miren, es un riesgo enorme que estamos viviendo. Es hora de cambiar, porque si no cambiamos estamos en un problema. Presidente, usted decía recién que, recordando una frase de Néstor Kirchner, los muertos no pagan, y decía, no tiene sentido asfixiar, que un acreedor asfixie a su deudor, porque no puede pagar si no respira. Ahora, hay una interpretación de esa acción, que es que los organismos multilaterales, y el Fondo Monetario es uno de ellos, sirven también como herramienta de condicionamiento de los países, y que quizá el sentido de tener asfixiado a un país como la Argentina, con sus recursos naturales tan apreciados como hemos visto en este tiempo, sea condicionarlo. ¿Puede ser una interpretación posible? No, puede serlo, pero lo que pasa es que es confuso porque vuelvo a repetir, en el caso este ha dominado la posición del Estado por sobre inclusive la de los países, la pretensión del gobierno americano. O sea, yo puedo decir que eso puede ocurrir. Lo que creo es que de verdad lo que estamos enfrentando es un tiempo de la historia donde se están cayendo a pedazos conceptos. Muchos de esos conceptos se repiten hoy en los discursos electorales que vemos en Argentina. Pero que yo le asigno una particular importancia a lo que el mundo está viviendo y a la política internacional. Porque realmente estamos viviendo un tiempo de crisis muy profunda internacionalmente y una revisión de paradigmas y todos se están dando cuenta que no pueden seguir funcionando. O sea, eso que se conoció en los años 80 con la llamada revolución conservadora de Reagan y Thatcher, que dio lugar después a los consensos de Washington, toda esa lógica del neoliberalismo, hoy está en una crisis profunda. Los países europeos están planteando cambiar su sistema impositivo para hacerlo más progresivo e ir sobre los que paguen más los que más tienen. Y están castigando a los que tienen inmuebles vacíos cuando hay una demanda de habitacional que crece. Todo esto se ve en ese evento, todo esto se refleja en ese evento. Ahora, el Fondo Monetario puntualmente le cuesta mucho plantear esas cosas. Yo no me animo a decir que es cristalina, porque cristalina también en su momento fue la que acompañó nuestro planteo de que las deudas deben ser sostenibles, que las deudas impagables no tienen sentido. Y que por lo tanto cuando una deuda se vuelve impagable hay que reestructurarla de modo tal que se vuelva sostenible para que la paga. Y acuérdense, por ahí ustedes olvidan, pero cuando nosotros, todos nos olvidamos porque todo es muy vertiginoso el tiempo que vivimos, pero la verdad es que nosotros cuando firmamos con los acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional sacó un documento en el que planteaba que las deudas deben ser sostenibles. No se puede plantear reestructuraciones que no se puedan cumplir. Con lo cual, ese fondo tiene una mirada un poco más cercana a la nuestra. Pero cuando el fondo vio el riesgo de no poder cobrar lo que pretendía cobrar, volvió a su lógica inicial y pasó lo que pasó. Esto fue.
Presidente, estamos hablando con el presidente Alberto Fernández, al regreso. Lo que también quiero dejar en claro para el que nos escucha, es que estas discusiones en el mundo se dan con más asiduidad, cada vez con más asiduidad. O sea, no es el planteo de un presidente argentino perdido en el mundo que está planteando otras cosas, ¿eh? No es así. ¿Sabe que algunos organismos internacionales han cambiado y están actuando del modo de que yo hablo, ¿eh? Por ejemplo, la CAF, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, creo que se llama ahora, la Corporación Andina de Fomento, así fue conocida y por eso sigue con su sigla inicial. Ellos, por ejemplo, actúan con una lógica de auxilio financiero para la generación de infraestructura muy, pero muy valiosa. De un modo muy, pero muy valioso. Por eso digo que estos debates no son debates, ya no son debates ideológicos, son debates de otra naturaleza. Lo ideológico permanece en ese teatro que hablábamos, pero la verdad es una ideología vetusta. Usted decía, perdón porque se interrumpió, presidente, usted decía lo ideológico permanece en ese staff. En ese staff, exactamente, en el staff del fondo, pero... Ahora, ¿es una posición ideológica, presidente? Usted sabe que nosotros en el mediodía aprovechamos este horario para tratar de hacer un esfuerzo de contexto y le agradecemos que se prenda en esa idea, porque está dando un contexto muy, muy apreciado para nosotros, que es el contexto del Concierto de Naciones, justamente acaba de venir del G20. Pero la descripción que usted hace del staff y de este comportamiento de este staff del fondo no es muy distinta al comportamiento de un buitre, de un fondo buitre. Lo acabamos de ver con el tema de YPF. Y si tienen la misma lógica. O sea, el staff del fondo tiene la misma lógica en un fondo buitre. Tienen exactamente la misma lógica, finalmente. Tienen exactamente la misma lógica. Y ese es mi reclamo. Ese es mi reclamo, porque un fondo buitre, como su nombre lo indica, actúa como un buitre. Sí. En otros años, nuestros abuelos dirían son usureros. O sea, viven de asfixiarnos con los intereses que nos cobran por la plata que nos prestaron. Ahora, el Fondo Monetario Internacional nació como prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir eso? Tenía que darle recursos financieros a los países que no podían conseguir dinero en el mercado privado. Y por lo tanto tenía que auxiliarlo y cobrando intereses mucho más bajos que los acreedores privados. Bueno, todo eso se tergiversó, todo eso se dio vuelta. Y esa es la discusión que hoy tenemos, porque en la pandemia, toda la pandemia, que fue un hecho muy desgraciado para la humanidad, y que afectó mucho a la humanidad, que afectó mucho a las economías del mundo, tuvo algo positivo, si se me permite la impertinencia del término, que es que dejó al descubierto la inequidad que hay en el mundo. Dejó al descubierto la desigualdad. De repente nos dimos cuenta que 11 familias, 11 personas, tenían el mismo patrimonio que el 40% de la humanidad. Y eso lo discutimos en el G20 de Roma, ¿eh? Por ejemplo, entre las charlas que no tuvieron trascendencia acá, en algún momento me crucé, se acercó a hablarme ella, quiero ser sincero, la directora de la Organización Mundial de Comercio, una economista nigeriana. Le había dado la atención, me planteó sobre el por qué estábamos en crisis alimentaria. ¿Qué fue lo que yo planteé? Miren, la crisis alimentaria que vive el mundo no es un problema de oferta de alimentos, es un problema de acceso a los alimentos. Hay pueblos que no pueden acceder por el precio de los alimentos. Pero la soja que nosotros no producimos, o el maíz que nosotros no producimos, o el trigo que nosotros no producimos, objetivamente lo produjeron Estados Unidos y Brasil, que tuvieron una sobre cosecha. Por eso muchas veces cuando pasa esto de que hay sequía y la oferta baja, suben los precios precisamente. Los precios acá no subieron porque hubo sobre oferta. Ahora, nosotros estamos viendo desde hace mucho tiempo un fenómeno
del que poco se habla y que yo lo planteé en el discurso, es el fenómeno de la aparición de los fondos de inversión comprando commodities agrícolas. Compran soja, compran maíz, compran trigo, compran girasol, y empiezan a jugar como derivados financieros y le ponen precios a futuro, y eso afecta seriamente la producción de alimentos para el ser humano. Muy seriamente. Y eso es producto de que el chacarero argentino subió los precios. No, es que aparece intermediando a alguien, que es un fondo de inversión. Invierte en empresas, invierte en energía y invierte en comida. Y esto es éticamente de una gravedad enorme, enorme. Y la verdad es que los commodities que están vinculados a la alimentación, los granos, los cereales, las oleaginosas, deberían salir de ese mercado, debería estar prohibido para esos mercados. Porque lo único que hacen es encarecer el precio de los alimentos a partir de la especulación financiera. Se acercó, además me llamó la atención porque una mujer muy bien, nigeriana, pero me decía, Claudio, me llama la atención el planteo. Le digo, ¿cómo le llama la atención el planteo? Si usted sabe que esto pasa. A mí lo que me impresiona es que la Organización Mundial de Comercio sabe que esto pasa y no actúa. Y que al mismo tiempo la Organización Mundial de Comercio, que depende de Naciones Unidas, y la FAO, que es la organización que monitorea básicamente la producción agrícola y el hambre básicamente, la cuestión alimentaria, los dos están viendo esto, y la FAO lo único que nos dice es va a haber una hambruna más grande. Y bueno, ¿y qué hacemos para pararlo? ¿Qué hacemos para parar esa hambruna? Esa situación... Esa cosa virtuosa de que pasan estas cosas, que de repente me escucha la directora ejecutiva de la Organización Mundial de Comercio y me dice, ¿cómo es eso que dijo? Y yo no puedo creer que tengo que explicar esto a alguien de la Organización Mundial de Comercio. Y después me daba la razón, y decía, sí, tienen toda la razón del mundo. Pero, si tengo razón, ¿por qué no actúan? Ahí le iba a preguntar, le iba a transmitir una pregunta de mi abuela. Tiene razón, pero marche preso, es un poco el principio. Claro, eso sí. Y todos, hay aspectos que yo diría que hay en el mundo desarrollado y en el mundo del desarrollo un diagnóstico común, todos sabemos lo que pasa, todos compartimos lo que pasa. Pero hay que tomar decisiones, que son decisiones que tienen que tomar básicamente los países más desarrollados, que son los que dominan los organismos internacionales, y no los toman. No los toman. Todos hablamos de las implicancias negativas de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Pero claro, es una guerra que éticamente es muy reprobable después de una pandemia que se dio en realidad, desatar una guerra que sigue llevando sus vidas, y políticamente es muy reprobable porque ha generado un caos económico con el aumento de los precios de alimentos y de la energía fundamentalmente. Todos estamos de acuerdo con eso. Absolutamente todos estamos de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo uno ve que Azerbaiyán está cortando el corredor de Lachin, que priva a Armenia, a una comunidad de Armenia, de alimentación, de suministro de energía. Los están abandonando a su suerte. Un pueblo como el armenio que viva siglos de persecución y de castigo. Y de ellos no hablamos. ¿Quién se hace cargo de eso? Presidente, nos quedan unos minutos, nos quedaríamos hablando de todo esto que usted nos está contando, de cómo se discute el mundo en una reunión de líderes mundiales. Es una ventana que habitualmente no está para todo el público, pero como nos queda poco tiempo, y usted sabe que la agenda también doméstica es muy... Como dijo usted, muy trepidante, muy dinámica. Hubo elecciones ayer en Santa Fe, entiendo que usted se comunicó con el gobernador electo, ¿no? Si no leí mal. No hablé, pero ¿no sí sacamos un tuit felicitando. Bien. No hablé porque además
tengan ustedes presente que vengo con 8 horas y media de diferencia de un viaje de Claro, 26 horas, ¿no? sí, No tengo muy en claro ni siquiera a qué hora estoy. Bien, pero no sé si tuvo la oportunidad de ver lo que, o escuchar lo que dijo la líder, o por lo menos la candidata de ese espacio, Patricia Burri, cuando se refirió a que hay que exterminar, usó otra palabra, pero en el mismo sentido, al kirchnerismo. ¿Le preocupan en este contexto que usted está describiendo de malestar democrático provocado por problemas de fondo profundos que la política no logra resolver? ¿Le preocupa que haya políticos que emitan mensajes de odio en ese mar de fondo que usted describía? Absolutamente. Y quiero aclarar que mi segundo discurso, el discurso que vi en la tarde, hablaba sobre cómo ordenábamos el mundo fácilmente. Claro. Básicamente a la mañana me dediqué a la energía, a los alimentos y al cambio climático. Y a la tarde me dediqué a lo institucional y a los derechos en riesgo. Y una de las cosas que planteé, que realmente el mundo está en riesgo. No es la Argentina, el mundo está en riesgo. América Latina este año está viviendo un momento singular. O sea, piensen ustedes que hoy, justamente hoy, me hubiera encantado estar, pero todo se me complicó para poder llegar. Pero hoy, en Chile, están conmemorando 50 años de la llegada de Pinochet y de la muerte de Salvador Allende. El fin de una dictadura, el comienzo de una dictadura, el fin de una democracia, y además el comienzo de una dictadura que dejó más de 1000 desaparecidos, que generó entre muertes, torturas, persecuciones de opositores, afectaron a más de 40.000 personas. Es una cosa, bueno, todos sabemos lo que fue el pinochetismo, y eso coincide con 50 años de democracia de Argentina. Y esta idea quieren meterle a la gente en la cabeza de que finalmente la democracia es un sistema que no ayuda a revertir las necesidades de la gente en el presente, es una crueldad enorme. Y es todo el discurso del odio que supone la eliminación del otro. Es un discurso imperdonable. Después de todo lo que pasó, es un discurso imperdonable. Francamente, lo digo, yo no sé qué dijo esta señora, pero la palabra que usó fue destruir, ¿no? Es la oportunidad para destruir. Acá lo que tenemos que hablar es de ver cómo construimos. Nos han pasado muchas cosas, no sé si somos conscientes. Nos ha pasado la deuda que dejó Macri. El otro día veía un video que se viralizó en TikTok que le preguntaban a varios chicos, el día que la deuda la había tomado yo. Sí. Y la verdad es que la deuda la tomó Mauricio Macri con una irresponsabilidad enorme y con la complicidad del señor Donald Trump y del Fondo Monetario Internacional de entonces. Y todos estos problemas que estamos viviendo en gran medida son el resultado de semejante irresponsabilidad. Y tomó esa deuda después de haber endeudado a los argentinos en 100.000 millones de dólares con acreedores privados. Acuérdense cuando algunos se jactaba diciendo desde los años de Rivadavia que no nos daban un crédito a 100 años. ¡Wow! Acuérdense, ese problema todavía lo estamos soportando y va a haber generaciones argentinos que lo soporten. Se rasgan las vestiduras con la inflación, pero nos dejaron 54 puntos de inflación. Y cuando uno revisa lo que pasó con la inflación del mundo después de la desatada la guerra por parte de Rusia, lo que uno advierte es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4, por 5, por 6. Nosotros estamos multiplicando la inflación por 2. Porque nos dejaron 54 puntos de inflación. Y después tuve que soportar la pandemia, después tuve que soportar la guerra, después tuve que soportar la sequía. Y aún en ese contexto, nosotros tenemos hoy en día una de las tasas más bajas de desocupación de las últimas décadas. Hemos creado más de 1.200.000 puestos de trabajo. Y está claro, porque somos conscientes que la inflación es alta y está claro que los ingresos debemos mejorarlos. En eso estuvimos trabajando con Sergio y
y estuvimos permanentemente al habla, yo desde India y con él trabajando acá. Y sabemos que tenemos que resolver eso. Somos muy conscientes de eso, pero muy conscientes de eso. Pero también en un escenario absolutamente adverso, y en un escenario mundial que tiene esa característica de lo vertiginoso. Hay todavía gente que piensa que la globalización es lo que se pensó. No existe más la globalización tal cual se pensó. Esa imagen naif de que íbamos a hacer la gran aldea, de todos íbamos a colaborar con todos esos isotisas. La hegemonía americana está en crisis. Aparecen dos nuevos actores en el mundo. Europa entró en crisis primero con el Brexit y ahora con la guerra. Y aparecieron dos actores inesperados, que son China e India. Uno con 1.300 millones de habitantes, otro con 1.400 millones de habitantes. Que además generan un nuevo bloque que se llama BRICS, donde ahora nos han aceptado como socios. Y que esos 10 países que somos ahora los BRICS, yo puedo hablar con el presidente de Egipto, con el primer ministro de Arabia Saudita, con el primer ministro de los Emiratos Árabes, que todos somos países que ingresamos a los BRICS ahora. Lo hablé con Modi también, el primer ministro de India. Todo eso hoy representa el 44% de la humanidad y alrededor del 36% del Producto Bruto global. Aquí esos 10 países hoy representan más en producción y en número de habitantes que el G7 famoso. Por eso hay un cambio en el mundo que se da con un vértigo impresionante. Impresionante. Y que además tiene una característica. Los BRICS tienen una característica porque yo escucho a Borges hablar a la 22 y nosotros no vamos a entrar a los BRICS como si los BRICS tuvieran ideología, Los BRICS lo primero que hacen es garantizar y promover la multilateralidad. Es decir, que no hay ningún acto de sometimiento a nadie. Por estar con los BRICS, yo no estoy obligado a dejar de negociar con Francia, con España o con Estados Unidos. Y la verdad es que los argentinos tenemos que cambiar esa lógica porque, primero, el mundo está interconectado, la globalización ha cambiado pero no ha muerto. Y no es verdad que el mundo, por el fracaso, entre comillas, de la globalización, se encierre en sus naciones. No es verdad eso. Lo que hace es constituir regiones y grupos para desarrollar potencialidades. Esos son los BRICS, eso es el Mercosur, eso intenta hacer la CELAC, eso es Europa hoy. Una región que trata de consolidarse como unión y que busca vínculos, por ejemplo, con otras regiones como el Mercosur. Pero la globalización sigue existiendo, no es que desapareció. Claro, en tal caso adoptó otras formas. Presidente, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, le agradecemos el esfuerzo de contexto, sumarse a esta idea que proponemos cada mediodía, hacer un esfuerzo de contexto, y le agradecemos el tiempo una vez más, que nos ha dedicado con 8 horas de jet lag, ¿no? O de diferencia. No, pero les agradezco mucho a ustedes que me hayan dejado contar un poco. Yo creo que ha sido un gran G20. Creo que en estos 4 años hemos puesto a la Argentina en el concierto de las Naciones en el lugar donde debe estar. Por ahí no nos damos cuenta, pero fuimos la voz cantante de América Latina en la Cumbre de las Américas. La única vez que la Argentina se sentó en una mesa de G20 fue con nosotros. Estuvimos en el Kremlin, estuvimos con el presidente de China y estuvimos en el Salón Oval. Y pudimos hablar con todos y sacar para Argentina lo que Argentina necesita de cada uno de ellos. Con lo cual, yo creo que esa es la política que debe gobernar a la Argentina en materia internacional. Por un lado, el pragmatismo, hacer lo que a la Argentina le conviene, y por otro lado, ser garante de valores que no deben claudicar. El Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos por sobre todas las cosas, y la justicia social en el mundo. Gracias por la charla.